Bine ați venit la Muzeul Național Literaturii Române. Ne bucurăm că ne aflăm la a 6-a ediție a Festivalului Cultural Latinoamerican și vă mulțumim pentru interes și pentru colaborare. De fiecare dată a fost perfect. Asistăm acum la prezentarea cărții lui Jorge Schindler. Am zis bine? E ok? Diplomația dincolo de datorie, istoria inedită a lui Samuel del Campo, Chile și Holocaust. Și ne bucurăm că alături de noi se află excelența sa, domnul Julio Bravo, ambasadorul Chile în România. Mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru țara noastră și pentru colaborarea cu țara noastră, e minunat. Și vă mai mulțumesc pentru ceva, pentru faptul că datorită acestui festival, colega noastră zâmbește foarte des și e foarte fericită și noi zâmbim alături de ea și suntem fericiți. Această colaborare este fructuoasă și frumoasă. Mulțumim frumos pentru că sunteți alături de noi, invit sau domnul ambasador. Bueno, muchas gracias buenas tardes primero. Muchas gracias al museo por realizar esta sesión, por darnos la oportunidad de mostrar un trabajo de investigación realizado y que sacó a la historia, una historia oculta, una bonita historia que estaba en los archivos y que nos ha traído a nosotros un reconocimiento de la gestión diplomática, de la gestión que puede hacer una embajada, que puede hacer un funcionario cuando tiene la motivación para salvar vidas y para proyectar, ¿no es cierto?, una experiencia que trasciende más allá del deber, de la obligación, cuando están en juego los valores humanitarios, los valores de la humanidad. El mundo vive crisis, ¿no es cierto?, y de repente no sabemos cómo actuar. Y ahí aparecen figuras como Samuel del Campo y otros que han aparecido en la historia, que logran hacer más allá y logran salvar vidas y logran darle contenido a una carrera que muchas veces se piensa que es una carrera que está vinculada con el vino y el caviar, con los cócteles, y no una carrera en la cual los funcionarios buscan y trabajan por alcanzar objetivos que son mucho más perecederos y que impactan en la vida de las personas. Y en eso hay muchos ejemplos. Hoy día, lo que nos reúne hoy es la presentación de este libro. Este libro, como ya se introdujo, más allá de la diplomacia, la inédita historia de Samuel del Campo, ha sido traducido por Hasefer al rumano, fue lanzado el año pasado acá. Y es una historia realmente con un fuerte impacto, diría yo, de humanidad, de sentido de donde se coloca a la persona y el ser humano en un primer nivel. El libro nos da un contexto en el que se da esto. Nos presenta, por ejemplo, una situación que a la cual me voy a referir más adelante, de lo que era la legislación chilena, por ejemplo, en materia de inmigración en los años 30, que era bastante restrictiva, que no permitía el ingreso, por ejemplo, que tenía estereotipos en materia de raza y en materia de religión. No se permitía el ingreso de judíos y musulmanes, y raciales también. Europa del Este, rusos, lituanos, polacos, no podían obtener visa para ir a Chile, gitanos tampoco. Entonces, ahí hay una situación. Pero también está el contexto histórico en el cual se está dando esta situación. Entonces, lo que voy a referirme ahora es cómo surge esto. Esto estaba completamente olvidado, esto no existía. Cuando yo ingresé al ministerio en el año 1984, esto no era parte de los anales de la historia de la diplomacia chilena. Esto se descubre por un hecho fortuito, porque un señor llamado Ori Kotzer, él escribe una carta en mayo del año 2012 a la Embajada de Chile en Tel Aviv, informando que él está en posesión de un pasaporte que fue emitido en Rumania, un pasaporte emitido por el señor Samuel del Campo por la Embajada de Chile en Rumania en el año 1942 a su padre, que era un ciudadano polaco que había nacido en Chernauti y que entonces él lo que quería saber era básicamente dos o tres cosas. Primero,
quién era Samuel del Campo. Segundo, ¿qué lo motivó? Si él actuaba por razones propias o por instrucciones de su gobierno. Y tercero, a cuántas personas él había logrado otorgar pasaporte y se habían podido salvar del holocausto. Porque su padre, ¿no es cierto?, al recibir esto, ahí está toda su familia. Este señor tenía 10 años en ese minuto cuando él recibe este pasaporte. Y logra salir, ¿no es cierto?, desde Bucovina hacia a la libertad. Y esto, ese cable, ese mensaje llega desde nuestra embajada en Tel Aviv al Ministerio de Relaciones Exteriores a un funcionario que se llama Jorge Schindler. Él estaba a cargo del escritorio de Israel y en ese minuto se le instruye que respondamos esto. Él hace una investigación, va a los archivos del ministerio y los archivos hablaron. Los archivos descubrieron una historia que estaba oculta, una historia preciosa. Y esos archivos chilenos, junto con los archivos rumanos, porque se inicia una investigación, son lo que tenemos hoy día en este libro. La próxima. El contexto mundial. Nosotros, Chile, se declaró al año 1939 un país neutral. No tomamos bando en la guerra. El año 39 de septiembre, Polonia es invadida, ¿no es cierto? El 1 de septiembre, primero por los amigos de Alemania, los vecinos de un lado, y por el otro lado, los del otro lado, la Unión Soviética nos invade, producto del pacto Molotov-Ribbentrop. Y con esto se genera una estampida, una salida, al menos en una primera etapa, de 350.000 polacos que salen y parten a distintos países, entre ellos Rumania, Hungría. La mayoría de estos países ya estaban bajo la influencia de Alemania, o a Italia, que también era parte de la misma influencia. Y en ese contexto es que el gobierno de Polonia, el año 1940, le pide a Chile que se haga cargo de proteger sus intereses en Italia primero. Esto se produce en mayo del año 40 y en octubre del año 40 se lo pide también para que se haga cargo de la protección de sus intereses en Rumanía. ¿Ya? Y en ese contexto los diplomáticos chilenos se hacen cargo de la protección no solamente de los inmuebles, no solamente de los archivos, sino que también de esa población, de esos refugiados que estaban viviendo y que eran cientos de miles, tanto en Italia como en Rumanía. Y no solamente tienen que hacerse cargo, tienen que buscarle techo, tienen que buscarle obtención de visa, trabajar con la Cruz Roja Internacional para proveerles de medicina, de salud, albergue. Entonces es una serie de nuevos desafíos que estos diplomáticos tienen. Eran misiones de 2 o 3 funcionarios en Roma, pero acá era un solo funcionario que debe asumir todo ese desafío. Entonces es un desafío tremendo que yo pienso que mi gobierno en ese minuto no se daba cuenta del impacto que esto tendría en el trabajo de los funcionarios. La pregunta que nos hicimos cuando yo conocí a Jorge, el año 2017, yo era embajador en Polonia, ¿ya? Y cuando leí el libro, lo primero que hice fue invitarlo a Polonia para hacer una presentación de su libro, ya que el tema hablaba de Polonia. Y la primera pregunta que nos hicimos, que yo le hice a él, digamos, ¿por qué Chile? Y él me dice, Julio, no hay registros escritos de por qué, solamente están las notas mediante la cual el gobierno de Chile, que están en los archivos y está en el libro, las notas en las cuales el gobierno de Chile le comunica, ¿no es cierto?, a la embajada acá para que comunique a las autoridades locales de que Chile se hace cargo de estos intereses, pero no hay la razón. Entonces hay especulaciones. Una especulación era que los embajadores de Chile y Polonia en Italia eran muy amigos, lo que era efectivo. La otra especulación es que el hermano del embajador en Italia era el encargado de negocios en Varsovia, puede ser. Y otra tercera, que es más plausible, es la experiencia
que había adquirido la diplomacia chilena en el tema durante la Guerra Civil Española. Chile asumió durante la Guerra Civil Española el liderazgo de los cuerpos diplomáticos en la protección tanto de aquellos que eran perseguidos por los republicanos como por los republicanos cuando cayeron en desgracia, cuando perdieron la guerra. Y esa experiencia de apoyo humanitario, de trabajo en la protección de esas personas perseguidas, pudo haber influido, ¿no es cierto?, en que los polacos le pidieran a Chile ese apoyo y esa protección. Y esto porque los polacos fueron muy activos también, y también los rumanos. Conversaba con mi amigo Doru, Alicho, y él me decía que los rumanos fueron muy activos también en esos comités durante la Guerra Civil Española. Entonces de ahí hay una vinculación que podría extrapolarse del por qué surge este interés. Aquí se apagó esto. Y como ya les mencionaba al principio, Chile en esos años tenía una política restrictiva con respecto a la inmigración, especialmente a la inmigración de judíos. Y solamente ya durante la misma guerra, ya en el año 1941, también registrado en el libro de Jorge, hay una cita que el viceministro de Relaciones Exteriores de la época da instrucciones claras al cónsul nuestro en Japón, porque habían emitido 6 o 7 visas a favor de un grupo de judíos, y les recuerda que está prohibido entregar esta visa y que si continúan en esta actitud van a ser expulsados del servicio diplomático. Entonces, a pesar de esa instrucción, muchos diplomáticos chilenos siguieron otorgando visas. Se buscaron fórmulas para poder sobrepasar esas restricciones, ya sea trabajando con las asociaciones de judíos de Nueva York, que lograban, vía influencias políticas, se lograban sobrepasar y otorgar visas en ese sentido. Pero también el embajador Briones, que era nuestro embajador en Italia, él instruyó a todos los consulados no acatar estas instrucciones, sino que les recordó que nosotros habíamos asumido un rol de protección de los intereses polacos, y eso no limitaba el hecho de que fueran católicos o judíos, sino que porque era la única alternativa que tenían los polacos de poder conseguir un laissez-passer, que era como se llamaban los pasaportes en esa época, o un salvoconducto para poder salir y poder conseguirse visas y viajar por el mundo. Entonces llegamos acá al trabajo en Rumanía. ¿Ya? Aquí básicamente en octubre del año 40, Miguel Ángel Rivera, que es nuestro encargado de negocios desde el año 1939, que se había casado incluso con una judía rumana, él tomó control de esta situación, informó a la Cancillería rumana y luego se instaló en la embajada polaca, porque una de las cosas que uno hace, ¿no es cierto?, es una práctica diplomática. Cuando uno tiene se le encarga de proteger los intereses, uno se encarga de los archivos, se encarga de los edificios y se encarga de la gente. Y en este sentido, la oficina chilena debe ser muy pequeñita. Todos conocemos lo que es el edificio actual de la embajada polaca acá, que es el mismo edificio de esa época. Él se instaló en ese edificio, muy a disgusto de la autoridad rumana y peor aún de las autoridades alemanas. Hay que pensar y hay que tener en cuenta que para Alemania se sentía dueña de todas las posesiones que hubiesen sido polacas, porque ellos se habían apoderado de Polonia. Entonces eso se proyecta. Y en este sentido, cuando él asume, él inmediatamente asume la responsabilidad de 40.000 polacos que residían acá, y que además estaban muy presionados, había una presión muy fuerte, había una demanda por
para expulsarlos del país. El gobierno rumano tenía mucha presión de los alemanes en estos temas. Y él dice que en los primeros 6 meses de su gestión logró tener 1.600 visados de polacos a través de la embajada turca y la embajada de Gran Bretaña. Bueno, yo aquí voy a contar algunas anécdotas del libro, porque el libro tiene muchas cosas. Y uno de los temas que pasó, aquí había un general el general de más alto rango polaco estaba asilado acá, refugiado acá en Rumanía, y él se fuga, se va. ¿Ya? Y como reacción a ello, los alemanes presionan a los rumanos y los rumanos deciden que van a expulsar, o sea, van a entregarle a todos los soldados y militares rumanos que están acá, se los van a entregar a los nazis, y a los refugiados los van a mandar a campos de concentración. Entonces Rivera, que había asumido esta protección, protesta y envía notas, y hay varios intercambios de notas sobre este tema. Finalmente el gobierno rumano traslada a los soldados, se los devuelve a los alemanes, los soldados son trasladados hacia Alemania, y los polacos, muchos de ellos parten a campos de concentración a trabajo forzado. Y esto lleva a que Samuel del Campo, Miguel Ángel Rivera, él no se sintió respaldado por el gobierno de Chile, porque uno de los principales problemas que él alegó durante toda su gestión era la falta de recursos. Esto, ¿no es cierto?, proveer recursos de salud, proveer techo, proveer alimentación, facilitar, ¿no es cierto?, el desplazamiento para que se consigan las visas. Esto tiene un costo. Y bueno, mi ministerio no se caracteriza por mandarnos recursos, y por lo tanto en esa época era la misma situación, y él se sintió huérfano de esto, y por lo tanto él presenta la renuncia que es aceptada. Paralelamente, las fuerzas nazis, que estaban en todas, los agentes nazis estaban por todas partes, y principalmente también en América Latina, ellos habían iniciado una campaña en la prensa de nuestros países, Argentina, Chile y todos estos países, una campaña en contra de muchos de los cónsules, por la labor que estaban haciendo los cónsules de otorgar visas y favorecer a ciudadanos judíos en toda Europa. Y tanto Miguel Ángel como Samuel del Campo, ellos no estuvieron excluidos de esa campaña, fueron sujetos de esa campaña. Y en el caso de Miguel Ángel Rivera, a él también se le acusó de haber hecho mal uso de los recursos que tenía la embajada polaca, los dineros que habían en la embajada polaca, que él había hecho mal uso de estos dineros, y se le acusó y se hicieron acusaciones. El gobierno de Chile lo defendió, pero finalmente también se le hizo un sumario administrativo y finalmente terminó destituido. Ahí terminó su carrera. A pesar de ello, el encargado de negocios de Polonia en Santiago le envió una nota al canciller agradeciéndole el trabajo realizado por Rivera, que había sabido honrar el compromiso que Chile había asumido en la defensa y protección de los intereses polacos. Y así llegamos a Samuel del Campo. Samuel del Campo era un diplomático chileno que en ese minuto estaba en Francia, estaba en Vichy, donde estaba, ¿no es cierto?, el gobierno del exilio francés. Y desde ahí era primer secretario, desde ahí fue notificado por nuestro gobierno que tenía que trasladarse a Bucarest para hacerse cargo de esto. Así que el 9 de mayo del año 41, Samuel del Campo llega y se instala en Rumanía. Y bueno, Samuel del Campo envía distintos informes sobre la situación fundamentalmente de los polacos acá, y comienza a trabajar
Y él abre una oficina en la calle Molaner, entiendo que es la calle Molaner, abre una oficina distinta de la embajada. La embajada estaba ubicada, como ya les dije, donde está la embajada polaca, ahí estaba la embajada de Chile, y él abre una oficina para fabricar pasaportes. Y esto llama, por supuesto, la atención de la Securitate rumana, la cual emite informes al Ministerio de Relaciones Exteriores, al MAE, informándole de estas actividades ilegales que estaría realizando Samuel del Campo. Pero lo interesante acá es la forma como responde, ¿no es cierto?, el ministerio, que el ministerio le da el respaldo y avala el trabajo que está haciendo Samuel del Campo, en el sentido de que está realizando una función autorizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores rumano. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque todo lo que hace Samuel del Campo, que podría haber sido considerado ilegal, tuvo la venia y el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores rumano, a pesar, ¿no es cierto?, de la influencia y de las presiones que habían del régimen nazi y del régimen político que también estaba en Rumania en esa época. Voy a tomar un poco de agua. Uno de los, diría yo, de los rasgos más bonitos, de los que cuando leí el libro, me impactó y me impresionó el dominio que tuvo del Campo, ¿no es cierto?, para defender los intereses de Polonia. Como dije al principio, cuando Miguel Ángel Rivera se instala en la embajada, en la sede de la embajada polaca, lo hace a oposición del gobierno y con la postura contraria de los nazis. Bueno, eso se mantuvo, esa presión se mantuvo constantemente. Y llegó un momento en que ya el gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores rumano ya no pudo aguantar la presión, ¿no es cierto?, de los nazis sobre este tema, y le pidió a Del Campo que entregara esta sede. Y esto hay un intercambio de notas que es memorable, porque Del Campo hace todo un recuento de cómo se inicia, de cómo el ministerio ha ido aceptando esta protección. Tengo que hacer un punto de claridad aquí, porque Miguel Ángel, cuando presenta la nota a la Cancillería, él dice que se hace cargo de la protección de los ciudadanos, de los refugiados polacos, y deja fuera gran parte de la responsabilidad que hace que un país, cuando asume la protección de los intereses de otros, que son también su patrimonio, su edificio, su archivo, que son parte importante de lo que hace cuando una embajada toma esto. Entonces, y esa falta, porque Miguel Ángel no era diplomático, era un político, y esa falta de conocimiento y de práctica afectó durante todo este periodo las relaciones entre la Cancillería y la embajada chilena en Bucarest. Porque siempre la Cancillería, cuando quería ponerse un poco más, poner mayor dificultad, le recordaba que lo que estaba autorizado es lo que se había pedido originalmente. Y aquí se da ese intercambio de información. Y llega un momento tal de que ya la autoridad rumana le plantea y le dice a Del Campo que tiene que dejar la sede de la extinta República de Polonia. Bueno, ya los argumentos habían llegado a un nivel tan bajo, digamos, de argumentación, de que Del Campo, él, entonces le responde por nota a la Cancillería de que él ha pedido instrucciones a su gobierno de Santiago de que le informe en qué fecha y qué tribunal internacional ha declarado, ¿no es cierto?, la cesación del Estado de Polonia. O sea, la muerte, digamos, del Estado de Polonia en ese minuto. Y eso fue, como diríamos, la gota que rebasó el vaso de esta situación, que se ordena el desalojo de la oficina, que fue un desalojo. Se le fijó una hora
él logró sacar sus cosas y luego lo sacaron, y posteriormente la oficina, la embajada fue tomada por la Gestapo. Y un tal Richter, que fue el que manejó aquí los hilos de la Gestapo en esos años, se instaló ahí porque, claro, Alemania consideraba de que era territorio de ellos, que era propiedad de ellos, porque era, ¿no es cierto?, del Estado que había dejado de existir, del cual ellos eran su propietario. Así que para mí ahí hay todo un tema de manejo del conocimiento del derecho internacional, de la importancia de lo que son las relaciones internacionales. Uno puede estudiarlo y lo puede analizar y desmenuzar de todo ese entramado y ese intercambio de notas. Son maravillosas. Yo soy historiador, no soy abogado, pero si fuese abogado me interesaría mucho analizarlo aún con mayor detalle. Ya el año 41, en junio del 41, Alemania declara la guerra a la Unión Soviética, las tropas avanzan, ¿no es cierto? Bukovina regresa a Rumanía, y en ese contexto, al regresar Bukovina a Rumanía, la carga laboral desde el campo aumenta. ¿Y esto por qué? Porque había muchos polacos, católicos y judíos viviendo en la Bukovina. Y esto le genera a Del Campo, yo que estoy acá con todos los medios de transporte que tenemos hoy día, sé muy bien cuánto me demoró llegar a la Bukovina, porque ya la recorrí y estuve ahí. Entonces, y esto está del otro lado de la frontera hoy día. Entonces, esto le aumenta el trabajo y entonces a él, que tenía mucha imaginación, era muy creativo, se le ocurre designar un delegado personal del cónsul de Chile para la Bukovina, y él designa al abogado polaco Grzegorz Simonowicz, quien residía en Cernauty, lo que también generó mucho ruido acá en Bucarest, porque estaba designando, y aquí el trabajo que él hacía, él imprimía los pasaportes, los firmaba, se los mandaba a este señor, a este abogado, quien llenaba los pasaportes y se los entregaba a los interesados. Ese era el modus operandi que había. Así que en este sentido el trabajo fue muy importante, y una de las cosas que le pide Del Campo a Simonowicz es que haga un catastro, que identifique cuántos judíos, en este caso apuntó a los judíos, que identifique a los judíos que había en Bukovina. Y en este contexto él hace una lista, ya hay una fotografía, ¿no es cierto?, las listas, que son mucho más, esas están todas en el libro también, porque eran parte del archivo, que aparecen, y identifican aproximadamente a 500 personas a las cuales, como son judíos, ¿no es cierto?, son polacos de origen judío, están bajo la protección del gobierno de Chile. ¿Ya? Y eso focaliza su trabajo porque ya tiene identificado. Y otra de las historias fascinantes, anécdotas, diría yo, pero que están todas muy bien redactadas, porque esto está todo en los archivos. Él informaba con lujo de detalle en sus mensajes a Santiago, en sus oficios. Entonces todo lo que está redactado en el libro es parte de la riqueza de los informes del campo a Chile. Y él cuenta que una mañana, día domingo, recibe una llamada telefónica desde Bukovina, desde Cernauty, el alcalde lo llama, y le dice que tiene a 250 judíos que están listos embarcados en el tren para salir a Trasniche. Pero que si Del Campo logra de las autoridades rumanas convencerlos de no hacerlo, él para y no envía el tren, y le da el curso de esa mañana, le da hasta las 12 del día para conseguir esto. Y Del Campo
que vivía en la calle París número 4, parte inmediatamente al ministerio, día domingo, no hay nadie. Entonces, y aquí hay un diálogo que él lo transmite muy bien en estos informes, en que él llega buscando a alguien y se encuentra con el portero, alguien que estaba haciendo el aseo, ¿ya? Y le pregunta si hay alguien, y le dice, no hay nadie. ¿Pero cómo no hay nadie? Entonces el portero dice, vea usted. Con esa autorización él ingresa al ministerio y comienza a abrir puerta por puerta, hasta que de repente se encuentra con un señor que está en una oficina, y los dos al mismo tiempo se dicen, ¿quién es usted? Y el otro responde, ¿quién es usted? Después de ese intercambio tan diplomático, uno se identifica como el encargado de negocios de Chile, el cónsul de Chile, y el otro se identifica como un viceministro de Relaciones Exteriores de Rumanía. Y ahí se produce un diálogo, le explica el porqué, la razón, y le da a entender los argumentos. Y había un argumento importante que yo lo puse en otra lámina, en la lámina siguiente, pero pasa a la otra lámina. ¿Ya? Y el argumento está muy bien explicado ahí, mejor de lo que yo lo puedo explicar en español. El argumento era de que la ley permitía que solamente que los que podían ser trasladados eran los judíos rumanos, pero los judíos polacos, los judíos extranjeros no cabían dentro de la legislación rumana para ser trasladados a estos campos de exterminio. Y ese fue el argumento que usó, y el argumento que posibilitó que del campo lograra, ¿no es cierto?, y que 24 horas después este tren no saliera, que estos judíos fueran desembarcados, y que además el alcalde de la ciudad, a petición de Del Campo, emitiera un documento indicando que voy a recapitular. Logró que los bajaran del tren y los reinstalaran en sus casas que habían sido ocupadas ya por soldados nazis. El alcalde los hizo sacar e instaló de vuelta a los judíos, y a petición, ¿no es cierto?, de Simonovich, en este caso Simonovich, por instrucciones Del Campo, se hizo instalar en cada puerta de la casa la lectura que está ahí, diciendo que en esta casa que habita el Señor tanto, en esta dirección, está bajo la protección del gobierno de Chile. Y esto es uno de los elementos, entonces, que logran acreditar el trabajo que hizo Del Campo en salvar a los judíos. Y este señor Tayyar Popovich, que era el alcalde de Chernauti, él también fue reconocido como justo entre las naciones por el trabajo que él hizo también en la protección de los judíos en su minuto. Bueno, aquí hay una carta justamente de los habitantes polacos de Chernauti, que le escriben a Del Campo agradeciéndole, ¿no es cierto?, el trabajo que hicieron, y le piden transmitir al gobierno de Chile también su agradecimiento por la protección de lo que han hecho. Bueno, todo este movimiento que tenía Simonovich, y este trabajo que se hacía en la Bucovina, ¿no es cierto?, de entregar visas y de movilizar, esto llamó mucho la atención a la seguridad rumana y a la Gestapo, por supuesto. Y esto generó mucha presión en el trabajo. De hecho, la seguridad, en los informes, porque Jorge Schindler tuvo acceso, ¿no es cierto?, a los archivos que el Ministerio, el MAE, le envió sobre estos temas, y ahí venían informes de la seguridad en la cual daban cuenta de la detención de judíos con pasaporte chileno emitidos por Del Campo y entregados por Simonovich en la Bucovina,
que habían sido detenidos en la frontera tratando de salir de esta zona a hacer. Entonces hay una persecución y acusaciones fuertes en ese minuto y lo comienzan cada vez a presionar más. Y esto lleva al final de esta situación de que a mediados del año 42 Simonovic tiene que dejar y arrancar para salvar su vida. Él sale con un pasaporte también de los mismos que emitió por Del Campo, parte a Canadá, donde muere también en Canadá Simonovic. Y el rabino de Chenauti, ellos certifican por una carta de que las acciones realizadas por este abogado, delegado, ¿no es cierto?, como dijimos, del cónsul de Chile, una figura completamente inventada. Eso tenemos que tener en cuenta, de que yo no tengo la facultad, mi cónsul no tiene la facultad aquí de nombrar a alguien como delegado, pero bueno, en esos tiempos había que ser ingenioso, había que tener inventiva para lograr salvar personas, y eso fue lo que hizo él, y este delegado logró salvar a 800 personas. O sea, el trabajo que hicieron es muy relevante. Y así que el trabajo que se hace en esa zona hasta mediados del año 42, y ahí ya Del Campo queda solo y sigue trabajando solo. El trabajo de la protección chilena llega hasta abril, mayo del año 43, que es la fecha en que Chile rompe relaciones con Rumanía. Y eso también quiero mencionar acá, ese tema. Chile, como dije al principio, era un país que se declaró neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Pero el año 41 tenemos Pearl Harbor, 7 de diciembre, y comienza la presión de Estados Unidos hacia los países de América Latina, del hemisferio occidental, para que tomen un bando, en este caso el bando aliado. Y Argentina y Chile son los países que más reticentes a esto. Y recién Chile rompe relaciones con los países del eje en febrero del año 43. Y ahí se termina la labor que Chile estaba haciendo, la misma labor que estábamos haciendo aquí en Rumanía, que estábamos haciendo en Italia, de protección de los intereses polacos. Se termina y Chile le pasa toda esa protección y esos intereses a Suiza. En el caso de Rumanía, como Rumanía no era parte del eje, pero sí no era de los 3 países, ¿no?, que estaban en Japón, Italia y Alemania, toma un poquito más de tiempo en romper relaciones, ¿ya? Porque ahí se rompe con Hungría, con Rumanía y otros países, se rompe más tarde, se rompe como en mayo de ese año. Ahora, la labor de Del Campo, y yo diría también la labor que desarrolla Miguel Ángel Rivera al principio, no se habría podido realizar sin el apoyo de la Cancillería. Y acá el canciller Antonescu, el canciller rumano, jugó un rol muy importante en la protección del campo. De hecho, en las notas que uno lee se ven las reuniones que tiene o que tiene con los funcionarios de la Cancillería rumana, cómo le advierten, ¿no es cierto?, de los peligros que está enfrentando. Y en un momento dado, ya cuando estamos con este tema de Simonovic y todo esto, le dice de que no puede continuar, porque ya su vida, él ya no lo puede seguir protegiendo. Esta situación se hace mucho más crítica cuando ya Chile rompe relaciones, a principios del año 43, y luego cuando ya rompe relaciones con Rumanía, cuando rompe con los países, con Alemania. La situación para Del Campo se hace insostenible, ¿ya? El gobierno de Chile, a fines del año 43, decide destinarlo a Suiza, a trasladarlo, lo asciende al grado de consejero en reconocimiento de su labor y decide trasladarlo a Suiza. Los suizos no le otorgan el beneplácito para este traslado. Los suizos hacen parte de la maquinaria
como ya decía, ¿no es cierto?, de prensa en contra, las fake news, ¿no es cierto?, que hoy tenemos hoy día, se hacen parte de esa maquinaria para no otorgarle el beneficio. De hecho, el representante diplomático y los informes del representante diplomático suizo aquí en Bucarest son negativos en ese sentido y no le otorgan el beneplácito. Y por lo tanto, él parte hacia Turquía y nunca llega a asumir su cargo en Suiza. Y al no presentarse, y nosotros tenemos una disposición interna del Ministerio que es válida hasta hoy día. Yo tengo una fecha de presentación, una fecha de término de emisión y una fecha de presentación en mi capital o en la capital en la cual voy a ser acreditado. Si yo no me presento ese día, eso es causa de destitución. Y al no llegar a presentarse en la fecha que él tenía que presentarse, él fue destituido. Ese fue el pago de Chile. Siempre nosotros hablamos del pago de Chile cuando las cosas no resultan conforme a lo que nosotros hemos planificado. Y Samuel del Campo se pierde. Él regresa a Francia, su rastro se pierde completamente. Se sabe que murió en el año 60 sin descendencia, no tuvo hijos. Y eso, así fue su vida. Así que el trabajo de investigación realizado por Jorge Schindler, que está en este libro, logró colocar en una real dimensión el trabajo diplomático, el trabajo de protección, ¿no es cierto?, a las personas, al derecho humanitario de Samuel del Campo. Y eso es lo que nos lleva entonces a que el año 2017, cuando se ha publicado este libro, Yad Vashem haya nombrado a Samuel del Campo Justos entre las Naciones, que es la distinción que tiene Israel para reconocer a aquellas personas que lograron salvar a alguien, a una persona del Holocausto. Y con esto se hace un reconocimiento a la labor que él hizo. El año 2021, la embajada acá colocó una placa, ¿no es cierto?, en la sinagoga de Bucarest, esa es la mayor, ¿cómo se llama? La Gran Sinagoga. La Gran Sinagoga de Bucarest, una placa alusiva al trabajo de Samuel del Campo. Y como ya mencioné al principio, con nuestros amigos de Hafezer, el año pasado se publicó este libro en el idioma, y por eso estamos acá, en el idioma romano. Es un libro, como ustedes pueden ver, está muy documentado. La mayor parte del libro son los documentos. Yo cuando hice mis presentaciones en Varsovia sobre este tema, yo más que nada me fui a leer los anexos, y porque los anexos, el anexo de este libro, los documentos, la base documental de este libro es maravilloso. Y yo creo que este tema que nos ha llevado hoy día a conversar es un tema que está vigente, hoy más que nunca. Nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, la invasión que sufrió Ucrania, y estamos viendo los problemas que se ven a diario en estos temas, en esta materia. Por lo tanto, la labor de los diplomáticos tiene que ser y estar en la protección de los más débiles, en entregar esos asuntos. Lo hemos visto, por ejemplo, como el MAE está muy activamente trayendo a los niños desde Gaza, o como nuestras cancillerías, en el caso nuestro, hemos estado activamente sacando también a palestinos y llevándolos a Gaza, entregando protección, no solamente a nuestros connacionales. Y ese es un trabajo que va más allá, ¿no es cierto?, de la anécdota típica, como dije al principio, del vino y del caviar, porque así nos ven a los diplomáticos. Los diplomáticos hacemos un trabajo mucho mayor, y ese es el valor que tiene esta publicación, y ese es el valor por el cual yo le agradezco de nuevo a Hafezer por ayudarnos a difundirla acá. Este libro yo logré traducirlo también al polaco en Polonia, así que es un tema que realmente me motiva y me emociona de estar acá, y vamos a seguir. Ya tenemos programada una charla el 27 de octubre en la Escuela de Ciencia Política.
Sí, en la universidad, ¿no? de Bucarest. Ah, en Sí. ciencias, sí. En la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Bucarest. Y para el 6 de noviembre, otra charla en la Universidad Americano-Rumano sobre este mismo tema, tomado más desde el punto de vista de la labor diplomática y cómo la labor diplomática influye, ¿no es cierto?, impacta en temas tan relevantes como el derecho humanitario y los derechos humanos. Así que muchas gracias por su atención. No sé si hay alguna pregunta. Gracias.